Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 29 de junio, sábado de la semana 12ª del tiempo ordinario. Prácticamente acabamos este mes de junio, un mes precioso donde hemos celebrado el Pentecostés, el Corpus Christi, el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ayer el corazón de Jesús, San Antonio. Y hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles, dos grandes columnas y cimientos de la Iglesia Católica, que son San Pedro y San Pablo. También podemos hacer memoria hoy, aunque no lo hagamos litúrgicamente, puesto que San Pedro y San Pablo tienen categoría de solemnidad y por tanto van por delante, pero digo que íntimamente, espiritualmente, también podemos hacer memoria del Inmaculado Corazón de María. Siempre va detrás del corazón de Jesús. Es subrayar, sobre todo, la pureza y la disponibilidad de María ante el proyecto de Dios. Lo hacemos además, como siempre comentamos, en este día de sábado, día especialmente dedicado a la Santísima Virgen. Bueno sería que hoy nuestra meditación fuera por ahí, por tener un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos dé su corazón inmaculado, que nos dé su corazón, para sentir y vivir como ella y estar siempre disponible al plan de Dios en nuestra vida. Celebramos hoy, unidos en un entrañable recuerdo, la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y testigos, cada uno desde su personalidad propia, de la fe y el amor de Cristo. Pedro era pescador de Bethsaida, Pablo un judío de Tarso, en la actual Turquía, de la tribu de Benjamín, de formación farisaica. Se dice que Gamaliel era su maestro, Ambos fueron llamados por Cristo Jesús, el uno junto al lago de Genesaret, el otro en el camino de Damasco, donde iba para perseguir a los cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la primera comunidad. No murieron juntos. Pedro fue mártir en el circo de la colina del Vaticano, donde está la Basílica Vaticana, en tiempos de Nerón. Y Pablo, un poco más tarde, en la vía Ostiense, camino del mar, Extramuros, San Pablo Extramuros, así se llama la basílica suya. El primero, según una tradición muy antigua, crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. El segundo, decapitado. Cada uno de ellos tiene una basílica dedicada en el lugar de su martirio, en el Vaticano y en Extramuros, basílicas levantadas en el siglo IV por Constantino, apenas iniciada la era de paz para la Iglesia. La comunidad les recordó juntos, desde muy pronto, por el papel complementario que ambos tuvieron en los orígenes de la Iglesia, El texto del Evangelio es Mateo 16, 13, 19, subrayado: Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, responde impetuoso como siempre Pedro en nombre de los demás, y recibe por ello no solo la alabanza de Jesús, sino lo que podríamos llamar la investidura en el papel de responsable de la comunidad. Le llama piedra, Cefas, de ahí viene el nombre de Pedro, y le encomienda las llaves del reino. Al tú eres el Mesías, le sigue el tú eres Pedro. En otras ocasiones le encomendará ser pastor de la comunidad, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, o pescador de hombres, desde ahora serás pescador de hombres. La fiesta de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de iglesia. Somos iglesia, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Y en concreto una iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús.
Pero él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia de la unidad, de la fe, de la caridad. Como ahora lo sigue siendo el Papa, al frente del colegio episcopal que preside la comunidad desde la caridad y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, no tanto por motivos apologéticos, sino teológicos. No porque tiene todas las cualidades y acierta siempre en todo, ojalá que fuera así, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica, basada en el ministerio de los apóstoles y en sus sucesores. No actuamos por cada uno por nuestra propia cuenta, no somos francotiradores, somos iglesia, somos comunidad, reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que, ya que celebramos a los que son fundamentos de nuestra fe cristiana, saquemos la consecuencia, que tu iglesia se mantenga siempre fiel a sus enseñanzas, o que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y de Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Al proclamar hoy nuestra fe en el credo, podemos poner especial énfasis en la frase «Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica». Y lo mismo en la plegaria eucarística cuando nombremos, como hacemos siempre, al Papa, al obispo, al propio obispo y a todo el colegio episcopal. Y es bueno que nos espejemos, o sea, que nos miremos en el espejo de estos dos grandes apóstoles. Veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos y aprendiendo la lección del pluralismo. Pedro y Pablo son dos figuras diferentes, pero al servicio del mismo Evangelio. Dos apóstoles con carácter propio, con virtudes y defectos, con campos diferentes de actuación, pero ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. El prefacio de hoy ofrece esas pinceladas comparativas. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió a todas las naciones. De esta forma, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy la iglesia con una misma veneración. No se les puede presentar como símbolos opuestos de la autoridad y el carisma, entre otras cosas, porque también Pedro fue un carismático y Pablo un defensor de la autoridad. Ni se puede decir que uno fue particularista y el otro universalista. Fue Pedro el que, antes que Pablo, admitió a la primera familia pagana, la de Cornelio, a la fe de Cristo, un poco en contra del parecer de su comunidad. Son diferentes, Pedro y Pablo, pero son complementarios. Por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo. Pedro con su confesión de fe y Pablo con sus escritos, que sería de la iglesia sin los escritos de San Pablo, nos invitan a ser también nosotros evangelizadores incansables en el mundo de hoy. Pedro con su actitud de amor, tú sabes que te amo, y Pablo con su total identificación con Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Nos indican dónde está la fuente de nuestra fuerza y de nuestra ilusión apostólica. La vida de San Pedro y San Pablo muestra cómo el Espíritu Santo puede obrar maravillas a través de quienes se entregan a la causa de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados también a ser apóstoles y a dar testimonio de nuestra fe. Pues muchas felicidades a todos los que celebran su santo, su onomástica, San Pedro y San Pablo, hoy. Y también pues que para todos sea un día pues de fervor, de fiesta, ¿no? Porque celebrando a los apóstoles estamos celebrando a la Iglesia y a todos y cada uno de nosotros. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Os quiero.